Luis Andrés Colmenares Escobar nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira, Colombia. Provenía de una familia trabajadora y amorosa, siendo el segundo de 3 hijos. Su padre, Luis Alonso Colmenares, era un destacado contador público, y su madre, Oneida Escobar, era conocida por su devoción a su familia y su fe. Desde pequeño, Luis Andrés se destacó por su inteligencia, carisma y amabilidad. Era un joven soñador, amante de los deportes y con un espíritu inquieto que lo llevó a ser un estudiante destacado en el colegio. Gracias a su disciplina y esfuerzo, consiguió ingresar a la Universidad de los Andes, una de las instituciones educativas más prestigiosas de Colombia, donde comenzó a estudiar ingeniería industrial. En Bogotá, lejos de su familia, Luis Andrés se adaptó rápidamente a la vida universitaria. Se convirtió en un joven extrovertido, sociable y apasionado, con una vida llena de proyectos y sueños por cumplir. Tenía una gran cantidad de amigos, era conocido por su sonrisa y por ser un estudiante dedicado que soñaba con cambiar su entorno y contribuir al desarrollo del país. Pero la noche del 30 de octubre de 2010, todo cambió. Luis Andrés asistió a una fiesta de Halloween, una noche que debía ser divertida y despreocupada, pero que terminó convirtiéndose en un misterio que aún genera preguntas y controversias. La noche del 30 de octubre de 2010. La última noche de vida de Luis Andrés Colmenares comenzó con entusiasmo. Vestido para una fiesta de disfraces en el barrio El Virrey, en Bogotá, se reunió con un grupo de amigos y su entonces amiga cercana, Laura Moreno. Era una celebración universitaria típica, donde varios estudiantes compartían, bebían y disfrutaban del ambiente. Todo parecía transcurrir con normalidad, pero en la madrugada del 31 de octubre, algo salió terriblemente mal. De acuerdo con los testimonios iniciales, y Laura Moreno y otro joven, Jesse Quintero, lo siguieron para intentar calmarlo. Según estas declaraciones, Luis Andrés desapareció cerca del Parque El Virrey, un lugar con canales de agua y vegetación espesa. Horas después, el cuerpo de Luis Andrés fue encontrado en un canal de aguas lluvias. Sin embargo, lo que inicialmente se reportó como un accidente trágico, rápidamente levantó sospechas. La versión oficial comenzó a desmoronarse cuando sus padres, particularmente su padre Luis Alonso Colmenares, exigieron explicaciones y señalaron inconsistencias en el caso. Esto marcó el inicio de una batalla legal y mediática que se prolongaría durante años. La familia de Luis Andrés, especialmente su padre y su madre, se convirtieron en figuras públicas en su búsqueda por la verdad. Desde el principio, ellos rechazaron la idea de que la muerte de su hijo fuera un simple accidente. Luis Alonso Colmenares, en particular, se convirtió en un símbolo de persistencia y lucha, dedicando su vida a investigar y exigir justicia para su hijo. La pérdida de Luis Andrés devastó a su familia, pero también los unió en un propósito común: esclarecer las circunstancias de su muerte. Oneida Escobar expresó en varias entrevistas su profundo dolor, describiendo a Luis Andrés como un hijo ejemplar y lleno de vida. Para ellos, el caso no solo era una cuestión legal, sino una lucha moral por la memoria y el legado de su hijo. Lo que comenzó como una muerte aparentemente accidental, pronto se convirtió en un caso lleno de interrogantes. Las primeras versiones hablaban de que Luis Andrés habría tropezado y caído al canal mientras corría, lo que habría causado su muerte. Sin embargo, los detalles comenzaron a contradecir esta teoría. Autopsias contradictorias. La primera autopsia indicaba que Luis Andrés había muerto por un golpe en la cabeza, pero no se investigó a fondo. Posteriormente, una segunda autopsia realizada a petición de la familia reveló que había múltiples lesiones en su cuerpo que no eran consistentes con una simple caída. Inconsistencias en los testimonios. Las declaraciones de Laura Moreno y Jesse Quintero, quienes estuvieron con Luis Andrés la noche de su muerte, presentaron contradicciones. Mientras Laura afirmaba que lo había visto caer, las pruebas forenses cuestionaron esta versión. El papel de los amigos y la sociedad.
La fiesta y las relaciones sociales de Luis Andrés se convirtieron en un foco de atención. ¿Había algo más detrás de los eventos de esa noche? Estas preguntas comenzaron a dividir la opinión pública. Según los primeros testimonios de Laura Moreno, quien había estado con Luis Andrés esa noche, él salió corriendo después de un altercado menor en la fiesta. Afirmó que, tras intentar seguirlo, lo perdió de vista, y luego escuchó un ruido que la llevó al canal. Allí, según su relato, Luis Andrés habría caído, y no pudo salir del agua. La madrugada del 31 de octubre, su cuerpo fue encontrado boca abajo en un canal de aguas lluvias. El dictamen inicial de la policía y la primera autopsia indicaron que la causa de muerte era asfixia por inmersión. Se sugirió que había tropezado y caído al canal debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, según las pruebas toxicológicas. Sin embargo, la familia Colmenares no creyó en esta versión desde el principio. Algo no cuadraba. Días después, la familia solicitó una segunda autopsia, realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal, y los resultados contradecían el dictamen inicial. El cuerpo de Luis Andrés presentaba múltiples heridas en la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo que no eran consistentes con una caída accidental. Había fracturas en el cráneo que requerían una fuerza mayor a la de un golpe producto de una caída. Se encontraron lesiones en el rostro y el torso, que podrían ser indicativas de agresiones físicas previas al momento de la muerte. El canal donde fue hallado no tenía una profundidad suficiente para explicar una caída fatal de esa magnitud. Esto llevó a los forenses a considerar que Luis Andrés pudo haber sido golpeado antes de su caída al canal. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Hubo un altercado que derivó en violencia? Estas preguntas intensificaron el debate. Los testimonios contradictorios de Laura Moreno y Jessy Quintero. Laura Moreno y Jessy Quintero fueron las últimas personas que estuvieron con Luis Andrés esa noche, y sus testimonios se convirtieron en el centro de la controversia. Ambas mantenían que la muerte fue accidental, pero las inconsistencias en sus declaraciones despertaron sospechas. Laura Moreno. Inicialmente, dijo que vio a Luis Andrés caer al canal y que intentó ayudarlo sin éxito. Sin embargo, la falta de evidencia que respaldara esta versión, como huellas recientes en las orillas del canal o marcas de un intento de rescate, generó dudas. Además, su comportamiento esa noche, según algunos testigos, fue considerado sospechoso, ya que no parecía actuar con la urgencia que una situación así demandaría. Jessy Quintero. Su relato, aunque respaldaba la versión de Laura, también contenía inconsistencias menores que, al ser analizadas por la Fiscalía, sugerían que había sido preparado. Por ejemplo, no coincidían del todo los tiempos y lugares en los que afirmó haber estado. Las contradicciones alimentaron la teoría de que ambas jóvenes ocultaban algo más grande. Además, varios testigos afirmaron que Laura y Jessy no parecían conmocionadas tras la muerte de Luis Andrés, lo que añadía un matiz de sospecha a su comportamiento. ¿Accidente o asesinato? Desde los primeros días, dos teorías comenzaron a dividir a la opinión pública. Según esta hipótesis, apoyada inicialmente por la defensa de Laura y Jessy, Luis Andrés habría estado bajo los efectos del alcohol, lo que lo llevó a correr impulsivamente por el parque. En su estado de ebriedad, habría tropezado y caído al canal, donde murió ahogado. Sus lesiones se atribuirían al impacto de la caída y el movimiento del agua en el canal. La familia Colmenares, liderada por Luis Alonso, sostuvo desde el principio que la muerte de Luis Andrés no fue un accidente. Argumentaron que las lesiones encontradas en su cuerpo no podían explicarse como resultado de una simple caída. Según esta teoría, Luis Andrés habría sido golpeado brutalmente por terceros antes de ser arrojado al canal. Laura Moreno y Jessy Quintero, según esta hipótesis, serían cómplices o encubridoras.
El caso se volvió más complicado cuando se sugirió la posibilidad de que más personas estuvieran involucradas en un posible homicidio. ¿Podría haber habido una pelea en la fiesta o en el parque que terminó en la muerte de Luis Andrés? El caso Colmenares rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático en Colombia. Los noticieros y programas de investigación dedicaban horas a discutir las evidencias, los testimonios y las teorías alrededor de la muerte de Luis Andrés. La historia atrapó al público por la combinación de misterio, juventud y las aparentes mentiras que surgían a medida que avanzaba la investigación. La presión mediática llevó a que la Fiscalía abriera nuevas líneas de investigación y buscara esclarecer el caso con mayor profundidad. Sin embargo, también complicó el proceso judicial, ya que los abogados defensores argumentaron que la cobertura mediática había sesgado la opinión pública y afectado a las implicadas. El impacto emocional en la familia. Para los Colmenares, la búsqueda de justicia se convirtió en una misión de vida. Luis Alonso y Oneida no solo enfrentaron el duelo por la pérdida de su hijo, sino también la frustración de un sistema judicial que no parecía actuar con la celeridad que esperaban. Su lucha, marcada por constantes intervenciones en los medios, dividió aún más a la opinión pública, pero también reveló su fortaleza como padres. A medida que el caso ganaba notoriedad, la Fiscalía General de la Nación asumió un papel más activo y decidido en la investigación. En principio, las autoridades habían declarado que no existían elementos suficientes para considerar un homicidio, pero las nuevas pruebas forenses y los cuestionamientos de la familia Colmenares empujaron a la Fiscalía a revisar el caso con más detalle. En especial, se tomaron en cuenta los hallazgos de la segunda autopsia y los testimonios que sugerían la posibilidad de un homicidio. El Ministerio Público comenzó a considerar la teoría de un posible asesinato y la implicación de más personas en los hechos ocurridos la noche del 30 de octubre de 2010. En particular, la atención se centró en los testimonios de Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes se convirtieron en el centro de la investigación. Laura Moreno, quien era amiga cercana de Luis Andrés, comenzó a ser vista con una mirada más crítica por parte de la Fiscalía. Su relato sobre los hechos no solo fue inconsistente, sino que las investigaciones revelaron que ella pudo haber ocultado información crucial. Un aspecto que despertó sospechas fue la actitud aparentemente tranquila de Laura, quien, a pesar de ser una de las últimas personas en ver a Luis Andrés con vida, no mostró la conmoción esperada por la pérdida de un amigo cercano. A lo largo del proceso, también surgieron detalles como el hecho de que Laura había limpiado el teléfono móvil de Luis Andrés antes de entregarlo a la policía. Esta acción, que parecía insignificante en un principio, fue vista como una forma de manipulación de la evidencia. Las autoridades también se enteraron de que Laura había hablado con su madre antes de comunicarse con las autoridades, lo cual generó más dudas sobre la transparencia de su versión. Por otro lado, Jessy Quintero, otra amiga que estaba con Luis Andrés esa noche, también fue puesta bajo el radar. Aunque sus declaraciones coincidían en gran parte con las de Laura, las inconsistencias en los detalles de su testimonio comenzaron a llamar la atención. A lo largo de las investigaciones, Jessy fue vista como una testigo clave en el caso, pero también como alguien que podría estar ocultando información. El seguimiento de los testimonios y el análisis de los registros telefónicos arrojaron una serie de contradicciones y cambios en las declaraciones, lo que sumaba más incertidumbre al caso. El juicio y las reacciones públicas. El juicio del caso Colmenares no solo fue un proceso legal, sino también un espectáculo mediático que capturó la atención de toda Colombia. Los abogados de las dos principales implicadas, Laura y Jessy, intentaron defender la versión del accidente, pero la Fiscalía, respaldada por los testimonios de testigos y las pruebas, comenzó a construir un caso sólido que indicaba que la muerte de Luis Andrés había sido el resultado de un homicidio. Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas de que las lesiones en el cuerpo de Luis Andrés
no podían haber sido causadas por una simple caída. Se habló de golpes en la cabeza que sugieren una agresión previa a su caída al canal. Además, varios testigos que habían estado en la fiesta de Halloween en el Virrey dijeron que vieron a Luis Andrés discutir y alejarse de sus amigos antes de desaparecer. Esta información apuntó a la posibilidad de una confrontación o pelea antes de la muerte, que sería el detonante para lo sucedido. Sin embargo, la defensa de las implicadas planteó que las pruebas eran insuficientes para probar un homicidio. Argumentaron que las lesiones podrían haber sido el resultado de un accidente y que la segunda autopsia no probaba de manera concluyente la existencia de un crimen. El juicio, que duró varios años, estuvo marcado por giros inesperados y por la constante aparición de nuevos detalles. La presión mediática continuó alimentando la controversia, lo que generó polarización entre quienes apoyaban la versión del homicidio y aquellos que creían en la hipótesis del accidente. A lo largo del juicio, las redes sociales y los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la evolución del caso. Los hashtags como número justicia para Colmenares y número caso Colmenares se convirtieron en fenómenos virales que unieron a miles de personas en apoyo a la familia Colmenares. Estos movimientos sociales hicieron presión tanto a la Fiscalía como a los jueces para que el caso fuera investigado con la mayor rigurosidad posible. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia en Colombia. A medida que se filtraban más detalles del juicio, el público opinaba sobre las actuaciones de las partes implicadas, los abogados defensores y el proceder de las autoridades. La opinión pública se volvió más activa en el seguimiento del juicio, lo que afectó la percepción de los implicados y de las autoridades judiciales. En 2017, luego de varios años de litigio, el caso Colmenares dio un giro inesperado. En el juicio final, el juez determinó que no había pruebas suficientes para acusar a Laura Moreno y Jessy Quintero de asesinato. En cambio, las jóvenes fueron absueltas de los cargos de homicidio, aunque el caso se mantenía abierto y se seguía investigando. La decisión causó una gran indignación en la familia de Luis Andrés Colmenares y en muchos sectores de la sociedad colombiana que consideraron que la justicia no había sido debidamente aplicada. La falta de pruebas claras para incriminar a las implicadas generó un clima de frustración, pues muchos sentían que el caso no había sido resuelto de manera definitiva. A pesar de la absolución, la familia Colmenares continuó luchando para que el caso no fuera archivado. A lo largo de los años siguientes, la causa de Luis Andrés siguió siendo un tema de debate y búsqueda de justicia. Las dudas sobre su muerte persisten, y el caso se mantiene abierto en el corazón de muchos colombianos, que consideraron que la justicia no había sido debidamente aplicada. Y hasta aquí la historia de Luis Andrés Colmenares, un caso que marcó a Colombia y que aún genera más preguntas que respuestas. Si hay algún otro caso que les gustaría que exploráramos en el canal, no olviden dejar sus sugerencias en los comentarios. Nos encantaría saber su opinión. Recuerden que en este espacio seguimos desentrañando los misterios más impactantes e intrigantes, así que no se pierdan nuestro próximo video. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente historia. Hasta la próxima.